Finalmente, el 26 de abril de 2000, la ley fue aprobada por los senadores con 2/3 de los votos a favor. Reforma laboral. El Senado aprobó la ley. Bien, ha quedado así entonces aprobada en general y en particular la reforma laboral en la Cámara Alta con 2/3 de los presentes. La aprobación de la ley fue muy festejada por el gobierno. Se vio, por ejemplo, al ministro de Trabajo, Alberto Flammarique, muy feliz en los palcos del Senado. Apenas unas semanas después de haberse sancionado la ley, comenzaron ya las sospechas del soborno. Uno de los primeros en denunciarlo fue el dirigente gremial Hugo Moyano, que acusó al ministro de Trabajo, Flammarique, de tener un abanelco para convencer a los senadores. Cuando se les dijo que en el Senado la ley no iba a pasar porque había mayoría peronista, él dijo, para los senadores tengo un abanelco. Un anónimo repartido en el Senado fortaleció el rumor del pago de las coimas a los senadores. La denuncia creció cuando llegó a las páginas del diario La Nación en la columna de Joaquín Morales Solá. ¿Cuándo escucha hablar por primera vez de sobornos en el Senado? Con los artículos de Morales Solá en La Nación, empieza a decir que habría habido sobornos en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral. Sí. Y algunas sesiones en el Congreso, una sesión especial que pide Cafiero, para discutir el tema, para hablar del tema. Hemos denunciado que existen todas las sospechas de que ha habido sobornos en esta Cámara. Frente a los rumores que crecían, el senador justicialista Antonio Cafiero decidió comenzar su propia investigación. Cafiero estaba muy convencido, porque Cafiero había hecho una especie de exploración, entonces parece que le decía a sus colegas, che, a vos te pagaron, a vos empezó como una aproximación, una exploración, para saber si había habido coimas o no. Y algunos parece que entraron en eso y le dijeron. Sí, Le dijeron que sí. ¿Hubo coimas? Sí, claro que las hubo. ¿En el Senado? Por supuesto. ¿Cómo es que usted denuncia a sus compañeros? Yo escuchaba en las reuniones que teníamos, chistes que se cambiaban los senadores, bromas, todas referidas a la posibilidad de tener un beneficio. Bromas sobre los beneficios para votar la ley. De esa ley, sí. De la para ley votar de la ley laboral. y bueno, y también de otras leyes. Decidí interrogar a alguno de mis compañeros. ¿A quién es el primero que le pregunta? ¿Se acuerda? A Corach. Y le digo, Caldete, ¿vos oíste hablar de esto? Sí. Y Corach me dice, mira, están pasando unos sobres. Digo, ¿pero quién es el que reparte los sobres? Y él me dijo, es Bauzá. Entonces, lo voy a ver a Bauzá. Digo, flaco, tengo esta información. ¿Me podés decir qué hay de todo esto? No tengas duda, dice. Están entregando sobres a colegas nuestros. ¿De cuánto? Le digo, 50.000 pesos. Le digo, bueno, pero esto es una barbaridad. No te preocupes. ¿Quién fue el primero que le dijo que cobró? Bauzá. ¿Bauzá le dijo que cobró? Sí. Que él había cobrado. Sí. No me obliga a decir estas cosas. A mí me causa... Pero creo que es importante me causa para un el pueblo dolor argentino. tremendo. Usted ¿Usted sabe cree que lo hago con perfectamente. gusto esto? ¿Qué importa si fue A o B? Existieron las coimas. Y después Cafiero me pide una reunión a mí y me dice que él tenía la convicción política. Yo lo fui a ver. Le digo, mira, chacho, está pasando algo que para mí es un caso gravísimo de corrupción. El chacho me escuchó, pero tampoco tomó una decisión. Yo esperaba una reacción violenta del chacho. No, esto no puede ser, mañana hago una denuncia, mañana renuncio. El chacho fue moderado un soltito. A ver, yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque yo soy presidente del Senado. Entonces, o yo soy un idiota o yo soy cómplice. Creo que hubo un poco de especulación en él. Es decir, cuando esto tomó vuelo y comenzó a ser el tema preferido
de la política argentina, el Chacho vio que eso lo podía capitalizar él. Entonces, cuando él formula la denuncia. Y fue la justicia, se la denuncia para que la justicia investigue. En ese momento era lo máximo que podía hacer, que ya era una catástrofe para el gobierno. ¿Por qué? Porque que el vicepresidente vaya a la justicia a denunciar un hecho de corrupción en el Senado, que si hubo ese hecho de corrupción, el protagonista fue el gobierno, era una cosa inédita. Y creer que el presidente de la República, que yo, Fernando de la Rúa, después de los años de lucha que llevo, puedo alentar, tolerar o permitir algo semejante. A 3 meses de sancionada la ley, la causa cayó en manos del juez Carlos Liporache, que puso enseguida manos a la obra. Hubo soborno, alguien pagó y alguien recibió. Un tiempo después, el juez Liporache no logró encontrar pruebas claras del pago de coimas. El caso volvió al tapete cuando el senador salteño Emilio Cantarero supuestamente aceptó haber cobrado dinero de las coimas frente a Fernanda Velocio, entonces periodista del diario La Nación. Un día en una charla, él me dice que él había cobrado un dinero por una ley. Entonces cuando ocurre esto de las coimas, varios años después, yo pensé, digo, tengo que ir a hablar con esta persona, con este senador, a ver qué dice de todo esto. Me lo encuentro entonces en un pasillo y le digo, ¿por qué no tomamos un café y charlamos? Bueno, vamos a su despacho y en un momento yo le empiezo a preguntar, pero es cierto, senador, esto, de las coimas. Y él me dice, Rubita, le está cerrando el vizcachazo. En esto estamos todos. Yo le digo, pero hay alguien del gobierno, y él me dice un santo y me hace una seña así porque estaba Santibáñez en el Congreso en ese momento. Y bueno, va avanzando hasta que quedó claro que las coimas habían existido. ¿Usted ya sabía cuando llegó el caso a la justicia que iba a tener que renunciar? No, no sabía que iba a renunciar, no había pensado que iba a renunciar. La verdad que no. La verdad que no. ¿Qué lo llevó a la renuncia? No había forma de zanjar ese conflicto. Eso era lo más duro para mí. Porque ¿quién más interesado que yo que terminar ese conflicto? Que se resolviera, que... ¿Y de qué manera se podía resolver? No se resolvía. Y de la Rúa entonces cambia el gabinete, pone alguna gente que estaba sospechada de haber tenido participación. O sea, es como que confirmaba eso. El 6 de octubre del 2000, Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia de la Nación. El detonante de esta renuncia habría sido el ascenso de Alberto Flammarique, uno de los sospechados por las coimas, de ministro de Trabajo a secretario general de la presidencia. Yo me tengo que ir de acá, me tengo que ir porque esto ya, lo que pasó hoy, tengo que romper, tengo que elegir entre mis convicciones, lo que yo siento y el cargo institucional. ¿Y eligió lo que sentía? Totalmente, sí. Mi convicción era esa absolutamente. Porque sentía que mentía. Si yo le decía a la sociedad que podía pelear desde adentro, que se podía pelear, era mentira, no se iba a poder pelear. ¿Por qué es mentira? Porque yo no tenía poder, no tenía fuerza, no se podía construir fuerza, porque es decir, no había ni una mínima condición. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación, para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Después supe que había muchos que hicieron una fiesta cuando yo me fui, que festejaron en una casa, en un country, hicieron una fiesta, porque ellos tenían la visión de que yo empezaba la lucha en el Senado y después iba a ir por la cabeza del presidente. Unos locos. Los tipos que asesoraban a de la Rúa eran peores que él. Y después estaba el papel ahí de los hijos, ¿no? De un hombre muy influenciable por gente muy improvisada. Porque él era un hombre que era muy desconfiado. Entonces, cuando uno es muy desconfiado, ¿en quién pone la confianza? En sus seres queridos. Pero los seres queridos, ¿qué garantía hay que aconsejan bien? A mí me empezaron a ver como un enemigo. Entonces el tema era combatirme. ¿Cómo lo combatieron? ¿Lo llegaron a amenazar? Sí, bueno, hicieron una cosa con la vida privada. Siempre que me quisieron atacar, me quisieron embromar con la vida privada. Porque como no veían otra cosa, entonces el único frente de ataque que tenía... Un hombre con mucho éxito con las mujeres. No, bueno, eso le dice usted. Eso es una leyenda. No, eso no tiene fundamentos en la realidad. Se arman mitos.
como tuve 3 mujeres, esposas, eso habilita el mito. Pero había los mitos como son. Una pequeña parte de verdad y después una gran historia. ¿Sentía un fracaso? Lógico. Un sentimiento sentido de fracaso total.